¿Alguna vez sacaste un libro? Eso hay que contárselo. Estoy trabajando mucho. Está trabajando en eso. ¿Pero alguna vez antes tuviste ya algún libro tuyo? No, quería tener. No, porque podrías perfectamente. laburé toda la Alguno vida. de crónicas, de todo lo que has hecho. Claro, seguramente que juntando todo llegás a varios libros, No, de varios a tomos. biblioteca. Todo podés. lo que escribí te hago en la enciclopedia británica, pero es lo más aburrido, la más aburrida del mundo. No, digamos. tenés Claro, mucho chisme no, interesante. no. Tenés mucho chisme interesante. Y lo que tenés que animarte. Porque vamos a tener, no solo mi amigo, sino aparte es director de talleres de esto, de escritura. También es escritor, productor. Bueno, es difícil de presentarlo porque es un hombre de las mil vidas. Mi amigo Luciano Olivera. Bienvenido, Luciano. Hola, bienvenido. Salve Gonzalo. Salve. Primera No pregunta. le gusta, ¿viste? Primera pregunta, Que lo porque pondere. no lo voy a ¿Ah, sí? dejar que se me ¿En escape frío? tan Dale, fácilmente. Sí, porque estos Mirá que es dos bravo. Tire, indio. El indio es bravo. son amigos, ¿viste? Haceme quedar bien, indio. Que patatín, que Nunca te patatán. hace quedar bien. Dispare. ¿De dónde se conocen? Ah, Bueno, a ver, yo De la vine a vida. Rosario a trabajar hace ya como 10 años, más o menos, un poquito más probablemente. Porteño. Me fui, ¿Trabajar como Gonzalo? Soy Con esto porteño. que habla, Sí, medio de hablar al pedo. Soy porteño y fui viniéndome a Rosario de a poco. Primero con un trabajo que me apasionó, que fue trabajar en las campañas de Pablo Intendente. mira. Sí, lo primero que hice profesionalmente acá, ¿eh? Perdón, Así como consultor. Perdón, no intendente, me estoy apurándome al cohete. Antes. Mucho antes, una vez que fue candidato a diputado que le faltaron muy poquitos votos para entrar, Ah, una la vez campaña que fue muy ¿La vez que épica. perdió? Sí, perdió, o sea que debutamos perdiendo, pero fue casi ganar eso, fue una maravilla. Y ahí empezó Qué su buen campaña tema, de a poco. Casi ganar. Casi ganar. Bueno, la vida está hecha de casi ganar. Me ¿no? hiciste acordar a, Más que de ganar, son casi a ganar. los Pumas. Por ejemplo, las derrotas épicas, ¿no? Claro. Y bueno, la cuestión es que me fui acercando a la ciudad de a poco. Vine 1.000 millones de veces. Debo tener más venidas a Rosario que los buses de media distancia. Y bueno, y un día, además de venir a trabajar, llegó el amor. Y además de llegar, casi te gano. Y llegó el amor, y llegó un casamiento y una niña, y acá la vejez viruela. Soy padre de una niña de 1 año y 4 meses. Vos Vivo en Rosario. encontraste el amor en Rosario. Sí. Encontré el amor en Rosario. Mirá vos, yo viví toda la vida acá y todavía no lo encontré. A vos te esquivo. No, pero estamos a tiempo, Indio. Nunca es tarde. Vos sos un gran esquivador del amor, indio. Perdóname. Pero igual, no estamos hablando de mí. Yo quiero saber dónde lo conociste a Gonzalo. Bueno, y a Gonzalo lo conocí, a esta altura me cuesta recordarlo, Sí. pero cuando empecé a investigar el ecosistema de redes y demás de la ciudad, me apareció Gonzalo al toque. Y creo que nos conocimos una vez en un bar que nos presentaron de cruzado, con otra persona que yo, y bueno, viste esas cosas que se dieron naturalmente, con mucha naturalidad la onda, y nada, Sí. acá estamos. Conectamos Sí. rápidamente. Porque yo soy de los que desconfío mucho de cuando un tipo grande te dice, acá te presento mi amigo, mi amigo, mi ¿Por qué? amigo. La, Luciano, mi la amigo. solemnidad. ¿O qué? Mira, ¿Qué te genera desconfianza? Mirá lo que te voy a decir. Gonzalo me genera desconfianza. Mirá lo que te voy a decir. Es mi último amigo. ¿Cómo? O sea, viste que uno tiene los amigos de toda la vida y amigos que se te van sumando en la vida. Sí. Digo, amigos importantes. Es la ¿no? última incorporación, no es que va a ser el último amigo que tengas. No, en tu no, vida. digo, hasta hoy es el último amigo. No tengo uno nuevo después de él. Ah. Otro que se haya sumado, ¿entendés? Bien. Sí, Digo, y bueno, y así lo valoro. Pero aparte porque lo respeto mucho en lo que hace. Tiene una cabeza media complicada, ¿viste? Como todos los productores, guionistas, escritores que llevan talleres, ¿viste? Son tipos que a de encontrarle ahí las Tramado, conexiones un enramado. es compleja, son cabezas, ¿viste? Y a mí me entretiene mucho. Gonzalo es un gran psicólogo, además. Yo las veces que he recurrido a él para decir, mira, Gonzalo, yo tengo que contarte una cosa No que la puedo verdad más. no puedo más por esto, por lo otro, y Gonzalo viene, te escucha, ¿viste? Entonces, para mí, además de un gran amigo, es un consejero espiritual. Ahora, qué suerte que tenés, ¿eh? Qué suerte. Porque nosotros hablamos acá 3 horas y media todos No los le días. sacan una, ¿no? No nos escucha nunca. Claro, Nos enganchamos ahora. eso puede pasar. No, pero de verdad, mira, productores de muchos ciclos, digo, uno muy reconocido con el Baiano, que los llevaste por Sí. toda Latinoamérica. Sí. Sí, eso fue una. A ver, yo de verdad que hice muchas cosas de mi vida, pero una de las cosas que más amé fue, y todavía lo hago, es producir audiovisual. Me encanta. Y lo que pasa es que, claro, con la edad que uno tiene, arrancó en la tele. Yo arranqué con cosas que
Los chicos que estén escuchando no van a saber ni de qué estamos hablando, pero los cassettes grandotes, Betacam, incluso antes, Umatic, cosas que ya no existen más. Y de ahí fui pasando a lo de hoy, ¿no? Redes pero en esa transición hicimos muchos programas de televisión de lo que era. Mira, ayer entré a un blog que teníamos muy viejo que llamaba MP3 Gira Latina, que era el nombre del programa que hacíamos con el Baiano, que iba por la televisión pública. Y me hizo gracia porque en algunos comentarios había gente que entraba y decía: espero que sea el domingo a las 20 para verlo. Y yo miraba y decía, qué loco, qué antiguo, porque todavía teníamos la idea de tiene que ser a tal hora, tal día, tal hora, el estreno del programa. Hoy, por supuesto que. Pero bueno, así vivíamos. O dejar la casetera para grabarlo. O ponerle programar para grabar. Pero era hermoso. Y ese programa que hicimos particularmente con el Baiano duró como 6 años al aire. Fue un programa muy largo, pero largo en el buen sentido, se extendió mucho. Y fue lindo porque arrancamos con una idea muy chiquita que era recorrer algunas provincias de la Argentina buscando sus ritmos musicales. Entonces era Corrientes y el chamamé, Jujuy y la baguala, Salta y la samba carpera, Tucumán y la samba arrastrada, y así, íbamos con algún. Y después, claro, le fue muy bien. Entonces empezamos a dar una segunda vuelta por Argentina y después una tercera, ya buscando algunas cosas como más, íbamos, no sé, ya Entre Ríos y la Chamarrita, que no estaba en la primera de las elecciones. Nos empezamos a hacer realmente muy como eruditos del tema, ¿no? Y después se fue escalando a lo que fue toda Latinoamérica. Incluso después viajó a Europa y a Sudáfrica, o sea, hicimos capítulos por todo el mundo. Pero te escuché cuando me estabas diciendo con quién ibas a estar, entonces dijiste Malvinas y me hizo acordar que cuando estábamos haciendo la gira por América Latina, en realidad antes de ir a América Latina, estábamos terminando Argentina y un día yo me agarró una cosa medio, patriota, que no soy tanto así, pero me agarró y dije, fuimos a toda Argentina, habíamos ido hasta todas las provincias, todas. Y nos faltaban 2 lugares, Antártida y Malvinas, por estirar el concepto argentino, digamos, ¿no? Y en un momento digo, bueno, Antártida va a ser muy difícil, aunque tuvimos una idea en algún momento de hacerlo. Yo había hecho un programa hacía muchos años con Gieco en la Antártida. O sea que me parece mucho, Luciano, disculpa que te interrumpa, me parece mucho más difícil Malvinas que la Antártida. Es que es más difícil. Por eso digo, en el año 2000, yo era gerente de programación de la televisión pública, y cuando fue el cambio de milenio, nosotros lo celebramos con un concierto que hizo León Gieco en la base Marambio. Y también estuvo Lerner en las cataratas con la Mercedes Sosa. Claro, tal cual. Tremendo, Ese lo produjimos nosotros en la televisión pública en aquel momento, ¿no? Yo no fui a Malvinas, a la Antártida, porque en ese momento había que viajar en Hércules y fue una cosa bastante loca. Esas cosas que hoy no lo haría ni loco, pero no, el Hércules se carga por peso. Sí. O sea, no es que vos decís, vamos 430 personas, no, van tantos kilos. En un momento vienen a mi oficina, imagínate que yo era el gerente de programación, decidía yo. Y vienen y me dicen, jefe, está el Hércules, tenemos la lista del Hércules, nos están faltando unos kilos para meter cables, ponele. Yo pesaba 75 kilos, tampoco era, y estaba en la lista. Pero en cables es un montón. Es un montón. Y eran, llevábamos un camión de exteriores. Y que te falte un cable en la Antártida. Claro, no, y además, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasaba en la Antártida? ¿Qué pasa? Se te congelan los cables. Entonces hay que llevar muchos de repuesto porque vos los tirás en el hielo y se quiebran. Entonces había que llevar mucho cablerío por las dudas de repuesto. Que se ponen en bolsas térmicas, para evitar el congelamiento, justamente. Y cuando miro la lista, la gente que iba era imprescindible, gente de transmisión, los plomos de Gieco, yo qué sé. Y digo, bueno, bájenme. Ya iré de nuevo, nunca más volví a la Antártida. Tuve la oportunidad, estuve en la puerta del Hércules y me bajé. Pero no hacía Malvinas, a Malvinas fui. Entonces un día... Entonces pudieron hacer Malvinas. Claro, un día cuando yo me puse maníaco con que teníamos que no puede ser, nos faltan las Malvinas, empezamos a tramar el viaje. Y bueno, no era nada sencillo porque si vos querés ir como turista tenés algunas trabas, pero si querés ir como trabajador tenés muchas más trabas y sos argentino. Entonces tuvimos que hacer muchos trámites con la Embajada de Inglaterra, del Reino Unido. Fuimos vía Chile y hicimos toda una presentación de Amor y Paz, que íbamos a relevar la música del lugar. Nos preguntaban, un día voy a la embajada, ¿no? Cuando estábamos todavía en los trámites. Y me dicen, pero perdón, me dice, ¿qué música querés investigar en eso Malvinas? Te quería preguntar. No hay música. Y yo me quedé, así. ¿No hay chamarritas allá? No hay chamarritas, claro. Entonces yo, arranqué y dije, no, mirá, nosotros lo que queremos buscar es saber qué quedó de lo que puede llegar a ser alguna influencia de las viejas épocas antes de que se rompieran las relaciones, preguerra, digamos. Y luego, bueno, cómo viven ahora
los La ciudadanos música. actuales la música. ¿No? Nos parece un territorio que nosotros queremos conocer. Y, bueno, fuimos convincentes y fuimos en un plan muy de paz, muy Tranqui, de sí. relaciones abiertas, ¿viste? Y nos aprobaron el viaje. El viaje no te lo pueden prohibir, pero sí te pueden prohibir trabajar. Nosotros podíamos ir como turistas, pero no queríamos mentir, porque además es peligroso, porque es un lugar que es muy hostil. Entonces, bueno, al final nos terminaron aprobando el viaje de trabajo y llegamos un día con un equipo reducido, fuimos 5 personas, un día aterrizamos en Malvinas. Y ahí empezó un viaje que, bueno, a mí es una de esas anécdotas que te quedan en la vida porque no es. Y No que un día esto cualquiera quiero va, que y la mucho cuente, menos va a porque un trabajar. día me tira, digo, sí, Malvinas. Ah, yo estuve una vez. me tira. Digo, Como si ¿qué? nada. Contámela. Y cuando te empieza a contar cómo termina todo con el baiano en un bar y todo, es muy interesante. Así que el hombre de las 1000 historias nos va a acompañar de acá Ese hasta es fin de año, espero. un programón fue ese, ¿eh? Sí. Un programón. Sí. Y además me imagino que para ustedes tiene que haber sido un descubrimiento atrás de otro, porque cuando uno tiene una idea de lejos, pero cuando va al territorio, cuando vos vas a la provincia, Malvinas ni me lo imagino, aprendés como otra dimensión de las cosas. Totalmente. Y me pasó mucho en Argentina con lugares que, yo qué sé, llegar a Corrientes. Y nosotros siempre decíamos que llegábamos y como todos asumíamos, incluido el baiano, que es muy humilde, baiano decía, yo no conozco de folclore, ¿viste? Lo mío es otra cosa. Entonces decíamos, bueno, busquemos un maestro por programa. Entonces, yo qué sé, llegás a Corrientes y tu maestro es Ramona Galarza. Oh. O llegás a, no sé, yo qué sé, a Santiago y es Sixto Palavecino. Todavía hay gente que incluso que ya se fue, lamentablemente, pero que estaban, ¿viste? Que fuimos a preguntarles, maestro, a ver, o a Misiones y el Chango Espasiuk. O Ramón Ayala, otro que se fue hace poquito, pero era un sensei, ¿viste? Un tipo que te sentaba y te decía, a ver, yo te voy a explicar si querés escucharme, y vos te quedás escuchando, y te quedás 40 minutos escuchando cómo había inventado un ritmo. Además, nos terminamos transformando realmente en investigadores somos muy curiosos, yo soy muy curioso, todo el equipo. Qué ¿no? grande que es Ramón Ayala, yo lo descubrí este año. Tremendo. Acá lo descubrí cuando vinieron, ¿te acordás? Sí, el grupito Los de músicos. Tremendo, y ahí empecé a escuchar, grupito, digo, unos bestias. Y vos sabés que en ese programa, además, con Rosario tiene una muy linda historia, porque nosotros en la productora con la que yo trabajé toda mi vida, de la que soy parte integrante del equipo directivo, que se llama Zooming, cada vez que empezamos un proyecto, a lo Lelutier, decimos, bueno, si es de exteriores, ¿no? Y si es de viaje, el primero es en Rosario. Hace muchos años de esto, ¿eh? Lo hicimos con Mundo Leo, que es otro programa que hicimos sobre Messi. Lo hicimos con Fuimos Héroes, un programa deportivo precioso que hicimos con anécdotas de deporte de toda la Argentina también y de Latinoamérica. Y cuando fue MP3 dijimos, bueno, el primero va a ser en Rosario. Y salimos para acá, casi sin el formato, veníamos a ver qué pasaba. Primera entrevista citada en el teatro, en el bar del Teatro del Círculo, a Bonicio. oh, Como maestro, ¿viste? Como guía. Bueno, se largó a contarnos, ¿no? Que la trova, que esto, que lo otro. Hermoso. Segunda entrevista a Van der Mole, que lo vi el otro día acá. Hermoso. Los dos vinieron. nos está copiando, ¿eh? Sí, Van der Mole vino ayer, Sí, a lo que Bonicio pasa es vino que la hace semana 15, pasada. 15 años, te copié 15 años de atrás. No, pero imagínate. Y luego Fabián Gallardo, un crack Estuvo total. la otra que semana, ya sé que estuvo también, que era el que nos juntaba los chicos, porque MP3 quería decir música para el tercer milenio. Mirá qué creatividad lo nuestro, ¿no? ¿Qué era? Buscábamos en cada lugar la música de cada lugar y chicos, jovencitos, algunos adolescentes, que la continuaran. Entonces aquí en Rosario, Fabián nos aceptó que 2 chicos que habíamos detectado por un casting fueran sus alumnitos, digamos, con canciones que tenían medio a la trova, trovadores, y él los apadrinó. Y uno de los chicos, me acuerdo perfectamente, que se llamaba, la canción que había hecho se llamaba Nena Boba, y era muy fan de Central, entonces él soñaba con tocarla alguna vez en la cancha. Hicimos abrir la cancha, fuimos al medio del gigante, el pibe cantando Nena Boba con su guitarra solo y Fabián dándole consejos en el medio del estadio. Locuras hermosas hicimos, hermosas. Eso en Rosario así arrancó, imagínate, con semejante formación de arranque no podíamos fallar. Un proyecto de ese estilo, digamos, con esa impronta, además con esa ambición, ¿no? De ir a todos los lugares de la Argentina. ¿Es posible hoy? No hablo de la televisión pública, ¿no? ¿Es posible hoy en otro formato? ¿A vos te parece yo que creo se puede hacer? mira, a ver, nosotros nuestro precedente de lo que aprendimos muchísimo fue de Ushuaia a La Quiaca de Gieco, ¿no? De hecho, en uno de los programas que hicimos fue una entrevista mano a mano, el baiano Gieco, que fuimos medio como a decirle,
maestro, lo estamos continuando, perdón, permiso. Y el tipo súper feliz, muy, muy abierto, también nos contó su historia, su vida, una maravilla. Pero yo creo que sí es posible formato de ese estilo, probablemente más en canales más del estilo, no sé, Discovery o cosas de ese estilo, que por ahí podés permitirte el lujo de hacer mini documentales, porque cada programa era un mini documental. Claro. Tenía cualquier cantidad de horas de rodaje, cualquier cantidad de horas de edición. O sea, lo tomábamos con muchísima seriedad, muchísima, la verdad. ¿Y todo se resumía en un programa? En un programa. Nosotros íbamos ponele, una semana a Salta. Rodábamos, a veces era una locura, rodábamos 25 notas, ponele. A veces eran jornadas que eran realmente agotadoras. Y luego resumíamos todo en un programa, a veces en 2 capítulos, como mucho, sea 1 o 2 horas, que es menos en realidad, porque en aquella época el aire duraba en realidad 48 minutos, porque 12 era de publicidad. Y había que ser muy estricto porque te levantaban, ¿viste? Entonces no te podías pasar mucho. Imagínate que resumir, no sé, vayámonos a otro lado, resumir la música de Río de Janeiro. El samba, el lloro, imposible. Tenés cualquier cantidad en 2 capítulos. En un capítulo una locura. Tratábamos de hacerlo. Si lo hiciera hoy, creo que lo tomaría mucho más temáticamente. A ver, un capítulo del samba. No permito darle 2 bloques y al las samba. redes Démosle te un capítulo entero. permitirían usar mucho ese material que te queda fuera, Sí. por el fuera Seguramente. del formato, ¿no? Y habíamos hecho una cosa que era bastante novedosa. Mirá lo que era la pobreza, ¿no? De la época. Nosotros viajábamos con 2 cámaras. Para. Tatuaje en el cuello, ver. como decimos nosotros. Para. Qué pobreza. Iban a todos lados, grababan un montón. No. Las horas de edición que debía tener eso. No, Yo pensaba en La Plata. Éramos privilegiados, lo teníamos, la verdad que teníamos, había una cosa, además se vendía bien. ¿Viste cuando ves la tanda del programa? Y a mí me ponía muy orgulloso ver la tanda y verla que estaba toda vendida. Claro. Porque la televisión pública eso no es fácil, ¿viste? Es una televisión mucho más... yo que pasé ahí de un lugar directivo, luego de un lugar de productor, yo sé que es muy difícil vender esa pantalla, muy difícil. En ese programa se vendía todo, no había un segundo que quedara, era muy lindo de sentir que además estaba generando ingresos genuinos. Pero te decía, ¿por qué la pobreza? Porque en el sentido de los recursos que había en el momento que tuvieras la posibilidad de bancarlos, que era caro, pero había pocos recursos porque no había tanta posibilidad. Por ejemplo, no había todavía teléfonos celulares que filmaran. Entonces nosotros viajábamos con 2 cámaras y una camarita de las que eran cámaras de foto que empezaban a filmar en aquel momento, que tenías que cuidar la memoria porque se te iba volando, y esa cámara que muchas veces usaba yo como una mirada externa la llamábamos cámara 3, por eso digo pobreza, 1, 2, y la tercera cámara, que era una cámara de foto chiquitita, que la usábamos como para hacer un backstage de lo que pasaba, cuando armábamos los equipos, le preguntábamos al sonidista cómo estaba el micrófono. Sí, al estilo GoPro, al estilo... Lo que luego fue una GoPro, pero en ese momento no había todavía. Entonces imagínate que era eso, eran las 2 cámaras oficiales y la tercera cámara de back total, que muchas veces, claro, detectaba lo más divertido, Claro. pero le daba mucho vértigo al programa, con lo cual tenía un lenguaje de mucho redes dinamismo, sociales que sí. todavía no existían, pero le daba dinamismo. ¿Cómo pasa de esta locura de la televisión, de producir televisión, que es casi como producir cine en este caso, ¿no? Ujú. a un taller de escritura? Digamos? Bueno, excelente pregunta, las 1000 vidas. Mirá, Pues sí, es difícil de presentar a este hombre. yo nací en una casa, mi viejo era periodista, era de las pocas cosas que había en mi casa que yo tengo recuerdo que digo, bueno, esto era lo que teníamos en una biblioteca. No, éramos una casa de clase media baja. Pero eso es tener un tesoro. Es un tesoro, por eso digo, era de lo poco que tenía, pero mirá todo lo que me dejó. Era una casa de clase media baja, mi viejo periodista, vos bien sabés, no te haces rico siendo periodista, ni todo lo No, contrario. no te creo. Y mi viejo, bueno, en esa época Está no. hablando de periodista. Claro, periodista. Está hablando de periodista en serio. Y nosotros la verdad que la pasábamos, justito, llegábamos justito, a ver, nunca hambre, pero bueno, tengo recuerdos de infancias complicadas. Pero mi viejo tenía por esa biblioteca que una parte había heredado, pues su abuelo también había sido periodista, mi abuelo, que murió en el año 29 de un infarto, se cayó redondo en medio de la calle Florida peatonal en Buenos Aires a los 52 años, muy joven, pero era uno de los protegidos de Natalio Botana, el dueño de Crítica, el creador de Crítica, que fue un periodista, era la nata de aquella época, un revolucionario total. De hecho, mi abuelo, cuando se casa, el padrino de boda fue Natalio Botana.
Imagínate que yo venía de esa alcurnia, digamos, ¿no? Pobres, pero con alcurnia periodística. Con pedigrí. Y con pedigrí. Y yo veía a mi viejo, iba a los diarios donde trabajaba, que trabajaba en todo lo que se te ocurra, en las radios, en todos lados, iba a verlo, veía la biblioteca, lo veía escribir en casa con su máquina de escribir portátil para adelantar trabajo. Amaba lo que hacía. Pero mi viejo también murió cuando yo tenía 12 años. También otro que murió muy joven. Yo estoy desafiando la historia, vamos a ver cuánto, pero espero que mucho. Era otra época, no lo podés ni medir. No, por supuesto que no. Distintas. Por supuesto que no. Esas redacciones eran una nube de humo. Tal cual, de mal vivir. Así les parecía, mi viejo tenía una frase fatídica que era: yo si tengo que elegir entre comprar un sándwich o comprar un paquete de cigarrillos, compro un paquete de cigarrillos. Así terminó. Era esa época. La cuestión es que cuando bueno, sucedió su muerte y yo me quedé con esa imagen, viste, que además cuando se te va el viejo joven es Superman, viste, Claro. Está allá arriba y de repente un día cae y se te cae Superman, pero a la vez queda en un pedestal. No lo viste en las malas, lo viste solo en ese momento, te quedó como viste, un monstruo, no sé, una especie de Sí, no gigante. transitaste aparte esa parte de la adolescencia que tu viejo ya no la tiene tan clara. Le perdés el respeto, ¿no? Claro, empezás a debatir. No pude Es el eso. momento en el no que tuve. lo tenés que liquidar para ser vos. Digamos. Matar al papá. No, yo no pude. Entonces me quedó ahí, me quedó una imagen muy fuerte. Muy heroica. Muy heroica. Y la escritura, yo siempre la tuve, siempre escribí para trabajar. Como trabajo, escribí desde los guiones de los programas hasta historias para inventar en el momento que nos quedábamos sin aire por alguna otra cosa. Pero todo el tiempo escribía. Pero la escritura, en términos de libros, llegué por una casualidad total, pero que está conectada con el viejo. Yo soy muy fanático de Independiente. De Avellaneda. Demasiado fanático de Independencia. Sí, esas cosas uno se las puede permitir. Cierto fanatismo se puede permitir. Creo que es el único que tengo. Y cuando Independiente está a punto de irse a la B, en un año fatídico, a mí se me ocurre, tenía un blog al que le daba muy poca bola, llamado Hombre de Campo, subía cosas personales cada tanto, pero muy poquito, algunas pavadas que no vale la pena ni ir a mirar porque me dan vergüenza. Y un día, cuando estábamos a punto de irnos a la B, un resultado que nos condenaba casi, faltaba un partido, pero casi se nos condenaba, externo, creo que Argentinos Juniors había ganado no sé a quién y con eso ya casi nosotros no teníamos chance. Se me ocurrió, abrí la computadora y me puse a escribir una carta a mi viejo. Contándole, con una pequeña anécdota que fue la que le dio vida por ahí viral a esa carta. Mi viejo, cuando yo era chiquito, su gran fantasma era que yo me hiciera de Racing, eterno rival de Independiente. Entonces había inventado un truquito que era, venía cada tanto y me traía unos caramelos, ¿no? Y me decía, te los manda el señor Independiente. Yo tenía 3, 4 años. 2 días después, me traía los caramelos eran unas pastillas blancas, redondas, que eran pastillas DRF. Eran de menta. Y a mí me gustaban mucho. Y había de anís también. Había de anís. naranja. Esa la descubrí de más grande. Pero las de menta me encantaban. Las de naranja también, es verdad. Se siguen vendiendo, de limón también creo que había. Sí, pero a mí me gustaban las verdes, las de menta. Y unos días después caía con algo que se parecía mucho. Y yo lo probaba y era un asco. Eran aspirinas. Y me decía, te las manda el señor Racing. Con ese truquito, imagínate, yo odiaba al señor Racing y amaba al señor Independiente. Me parece tremendo. Nosotros Es casi sobrevivimos como, eso. es como un entrenamiento de animalitos. Sí, como los perros de Pavlov casi, ¿no? Pero la cuestión es que le salió fenómeno. Yo nací amando a Independiente Claro. y odiando al señor ¿Funcionó? Racing. Funcionó perfectamente. Chau. Bueno, entonces escribí una carta que se llamaba Aspirinas y Caramelos y escribiéndole a mi viejo diciéndole, che, viejo, yo sé que estás en el cielo de los ateos porque era un ateo total, pero bueno, te aviso que estamos por irnos a la B y cuento la historia, qué sé yo, y al final le digo medio como una cosa muy melancólica, volvé, acompañame, te extraño, bla, bla, toda esa catarsis, imagínate. Y yo la guardé, cerré la computadora medio lloriqueando, la dejé, la publiqué y se senda ahí, la dejé. Tuvo pequeño, yo en ese momento era un tuitero bastante intenso, creo que le puse el link en Twitter y no le di más bola, Yo no sé si sos tuitero, intenso sí. No, ahora no. Eso queda, Intenso sí, ¿no? hay algo ahí. El intenso me quedó. Sí. Pero resumo. La cuestión es que unos días después me empieza a sonar el celular a la mañana temprano. Y mucho, ¿viste? Notificación, y digo, ¿qué pasa? Y me dice, poner la radio ya. Yo no tenía radio en casa, tenía el auto estacionado enfrente. Salgo tempranito en calzoncillo, casi cruzando la calle a poner la radio del auto. Fue lo único que se me ocurrió. Y poné Barsky, me decían. Pongo Barsky y Juan Pablo Barsky estaba leyendo la carta al aire. Y se hizo un fenómeno viral total. Terminé en Telenoche, en todos lados, saliendo, contando la historia, la Previo carta. a las redes sociales, digamos, ¿eso? Sí, bueno, o ahí. Twitter Un ya, inicio, Facebook un y inicio. Twitter estaban muy fuertes, no había Instagram creo todavía. Pero fue ahí
Y bueno, ahí esa carta se hizo mega viral. Y a partir de ahí escribí el primer libro, que estaba basado en esa carta, pero extendí la historia del viejo, que se llamó Aspirinas y Caramelos, le fue muy bien. Escribí un segundo, escribí un tercero y acá estoy escribiendo el cuarto. Pero bueno, llegué así. Bastante de casualidad, porque yo no tenía previsto ser escritor. Pero bueno, una cosa llevó a la otra y acá estoy. Pero escúchame, te vamos a tener cada semana o las veces que vos quieras y vamos a hablar de temas varios, ¿eh? Así que hoy era una carta de presentación de mi amigo, el hombre de las 1000 vidas, el hombre que aparte, me imagino que en breve vas a arrancar con los talleres en Rosario. Sí, estoy empezando el año que viene. Vamos a arrancar seguramente, como suele ser, en marzo. A mí me gusta pensar que esto que decías antes, Indio, me quedé pensando. Además te sigo en redes hace un montón, te veo escribir mucho. Referente. Muy bien, además. A mí me gusta mucho cómo escribís. Yo creo que a la literatura o a la escritura hay que desacralizarla totalmente. Eso de que, yo no puedo, no, que no puedo. Primero, todos podemos escribir, porque todos sabemos escribir. Segundo, basta un poco de sensibilidad para poder contar una historia. Todos tenemos una historia de contar, todas nuestras vidas son historias de punta a punta, yo A no veces tengo es ninguna necesario duda. también, ¿no? Ponerlo en Un papel, ejercicio. ponerlo en palabras es un ejercicio maravilloso. Y yo creo que, viste, vos dijiste hace un rato, es muy aburrido. Todos tenemos ese fantasma. Y yo voy a contar, y es muy. ¿Qué voy a contar yo de.? No es así. Detrás de cada uno de nosotros hay una historia. Por supuesto que después aparece la ficción, que esa es la magia. Cuando uno empieza a inventar y entonces ya el cerebro se libera de tu propia mochila. El indio es un capo. Pero ¿cómo no vas a tener algo para Los contar? Estoy condimentos, seguro, los condimentos del vos sos indio. carne de Luciano. libro en 3, 2, 1. No tengo ninguna Vos duda. empezás, Viste que vos empezás, decís, bueno, quiero aclarar esto. No cuando escribís en un diario, no cuando haces periodismo puro, digamos. Ahí uno se ajusta a los hechos de una manera casi te diría como si fuera la tabla de salvación. Claro. ¿no? Claro. Pero cuando empezás a escribir, yo voy a contar el programa, esta primera semana del programa, y después te das cuenta que yo no la tuve en brazo. Claro. Pero la tuve en brazo. Claro. Entonces vos contás cosas que te van saliendo del alma, como diciendo, Por supuesto. esto no es verdad, Pero no importa. pero es verdad. Pero no es que es como vos lo viviste. Son lo que vos peligrosos los recordás. escritores. Son peligrosos, viste, te engatusan, Son bravos. viste, nunca sabe cuándo es todo cierto, ¿no? Pero yo no ¿Viste? soy escritor, yo No, soy no. betular, No, no, ojo, de este que- doy fe que Este la sí. historia que cuentas son postas. Las tuyas, viste, que siempre están en revisión. Yo esa de RF y la primera la quiero ver. Yo creo que el papá Tiene era, un era libro- mucho más bueno que eso. Tiene un libro muy conocido que justamente se llama así. Sí, aspirinas y caramelos. Aspirinas y caramelos. Igual no te hagas el santurrón que vos también sabés enroscar. ¿eh? Tengo algunas cositas.